¿Quién es la persona con quien más vivo la herida? ¿Con quién siento que está más activada cada una de las heridas que tengo? Si te interesa este tema, pues entonces eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Mi nombre es Oscar y te doy la bienvenida a este video o a esta clase que es parte del taller Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, basado en la filosofía de Liz Bourbeau. Y como ya es costumbre, te recuerdo que tenemos otros videos muchos que hemos hecho acerca de cada una de las heridas, por eso no voy a profundizar en cada una de las heridas, pero sí voy a profundizar en con quién es la persona con quien se vive cada una de las heridas. ¿Es mamá o acaso es papá? Te doy un pequeño resumen acerca de las 5 heridas y sus máscaras, ya que es importante que demos este resumen, porque para el día de hoy, que es la clase número 10, pues a lo mejor es importante que ya tengas identificada una o dos de las heridas las cuales te sientes motivado o impulsado a trabajar. De acuerdo a Liz Bourbeau, la primera herida se llama rechazo. Y esa persona la experimenta, pues porque sintió una especie de rechazo y acerca de papá o de mamá, entonces se crea una máscara a la cual se le llama huidizo. Cada una de las heridas tiene su propia máscara. Aquí te las menciono. El abandono crea la máscara de la dependencia. La humillación crea la máscara de masoquista. La traición crea la máscara de controlador. Y la injusticia crea la máscara de rígido. Entonces, ¿qué es una máscara? Una personalidad, un conjunto de creencias, de pensamientos, de posturas que tomamos ante la vida, que pareciera que ahora nosotros somos esto y que incluso llegamos a pensar que nosotros somos la máscara. La máscara definitivamente le pertenece a esto que en psicología se le conoce como el ego, que el ego sería todo el conjunto de creencias, ¿no? Todo el conjunto de información que tenemos en nuestra mente, que nos trata de convencer que nosotros somos eso. Entonces la máscara es una porción, la manera específica en cómo el ego se va a manifestar en nosotros, cómo nos vamos a presentar ante la vida de acuerdo a las heridas que hemos tenido. De acuerdo a Liz Bourbeau, también te recuerdo que cada una de las heridas pues todos nacemos con ella y que por así decirlo, nuestros padres y nosotros compartimos las mismas heridas, entonces lo que ellos no pudieron sanar está dentro de nosotros. Papá y mamá viven adentro de nosotros, en nuestros códigos, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de percibir la vida, y entonces esta herida tiene una cierta función de que si la miramos como una experiencia, nos va a ayudar a poder amarnos incondicionalmente y también poder aceptar a nuestros papás de la misma manera. Sin embargo, también nos ayuda Liz Bourbeau a saber que es bueno, es correcto poder identificar las heridas, ya que no es que estemos locos, no es que tengamos un problema o que seamos diferentes a los demás, sino que compartimos algo con la humanidad y estas heridas tienen esta función de que si las miramos, si las comprendemos, si tenemos una mejor información nos van a ayudar a comprendernos a nosotros, las experiencias que nos han sucedido y cómo poder trascenderlas, cómo poder regresar a quien nosotros verdaderamente somos y cómo utilizarlas para poder desarrollar habilidades que son muy correctas, posturas diferentes para la vida que van a minimizar el sufrimiento que tenemos, o como en psicología se hace la diferencia entre dolor y sufrimiento. Dolor es aquello inevitable, pero que tiene un tiempo en el cual va a terminar, que se trasciende, y el sufrimiento pues es mental, es esa postura que tomamos mental, inconsciente, que repetimos la misma experiencia de una manera mental y el cuerpo pues entonces lo revive como lo que pasó hace 20 años al pensarlo de una manera tan firme el día de hoy, me lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, si fui rechazado y el día de hoy yo sigo con la postura de que fui rechazado y estoy enojado por eso, me resisto, no acepto eso, culpo a los demás, entonces me estoy rechazando el día de hoy. Ya que otra de la información que nos brinda Liz Bourbeau es que si yo me sentí rechazado cuando fui niño, el día de hoy yo me sigo siendo rechazado porque no he sanado, entonces ahora yo me voy a rechazar a mí mismo y voy a rechazar a otros. Y todo este movimiento va a ser como bastante inconsciente y va a producir mucho sufrimiento en mí y en mis relaciones. Y por eso es que es muy positivo poder tener esta información para poder identificar y saber qué puedo empezar yo a hacer con estas heridas. Y en este caso, no vamos a profundizar sobre la herida en sí, pero sí en con quién. ¿Por qué te va a ayudar esto? Para saber con quién es, con quién tienes que trabajar más, con quién tengo que reconfigurar mi relación, cómo poder mejorar esa relación y saber que tengo una conexión, algo que me une con papá y con mamá, que en ese caso pues tiene el nombre de heridas, pero al dejar de verlas como heridas,
va a hacer que mi relación con ellos mejore y que pueda lograr lo que todos andamos buscando, que es sanar o trascender la herida. Entonces, aquí vamos a profundizar en con quién. De acuerdo, cada herida con quién se vive más. Te recuerdo que tampoco eso es como un dogma que tiene que ser una regla que únicamente así es posible. Eso es basado en todos estos años, tanto de Liz Bourbeau como persona que se encargó de dar sesiones. El día de hoy sigue dando talleres y pues basado también un poquito en mi experiencia, tanto personal de sanación, en terapia, como también de estudio. Así que te compartimos esto para que se pueda ampliar la información y las posibilidades que tú tienes. Y vamos a empezar con la herida del rechazo, que te recuerdo que es la primera cronológicamente que se activa desde el vientre, desde la concepción, y que se crea por ese pensamiento de que uno de nuestros padres nos rechazó, de que causamos una cierta sensaciones displacenteras de dolor cuando se supo que íbamos a nacer o que existíamos, y hubieron otras palabras ahí que nos pudieron haber causado una sensación de rechazo. Entonces nos sentimos rechazados por papá o por mamá, y entonces el día de hoy me siento rechazado por mí mismo. De acuerdo a Liz Bourbeau, la herida del rechazo se vive más que todo con el progenitor del mismo sexo. Acusa al progenitor del mismo sexo de rechazarlo. O sea que el pensamiento inconsciente, aunque no lo tenga el día de hoy, pero basado en las características de las heridas, o en este caso del huidizo, que es la máscara, la persona que se comporta muy huidiza, que huye de sus emociones, que huye de personas porque le despiertan las mismas emociones que se despertaron la primera vez que se sintió rechazado, o huye de experiencias que lo hacen sentir rechazado, causando que se rechace a sí mismo o a otras personas. Esta persona acusa, ya sea consciente o inconscientemente, dependiendo tu edad, tiene mucho que ver eso, acusa al progenitor del mismo sexo de rechazarlo. Con esta persona es que se vive más esta herida. En este caso, si yo soy hombre, entonces voy a acusar más a mi papá de que es él el que me rechazó, es él el que me rechaza, y el día de hoy yo lo rechazo a él. Y si es una mujer, esta va a acusar más a su mamá, se va a sentir muy rechazada por ella. Y te recuerdo que eso es una interpretación interior. Sí puede ser que verbalmente te hayan dicho que te rechazan, puede ser que te hayan abandonado, puede ser que te dijeron palabras, pero más que todo era que ya venía un filtro dentro de nosotros que va a hacer que se amplifiquen esas palabras y que ahí las repliquemos allá afuera. Entonces acusa al progenitor del mismo sexo de rechazarlo. ¿Por qué con este progenitor? ¿Por qué? Porque si yo soy hombre, de mi papá es de quien yo recibo la capacidad de amar, de amarme y de darme amor, ¿no? De acuerdo a las enseñanzas de Liz Bourbeau. Yo sé que es muy común que escuchemos que de mamá recibimos la capacidad de recibir amor y de papá de dar, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de heridas, es muy común, ¿no? Que yo me relacione, que tome como ejemplo, en mi caso de hombre, a mi papá en la manera que él se amaba, me voy a amar yo mismo. De él recibí la manera que él me amaba a mí, me voy a amar a mí y voy a aprender a darme amor. Y es por esto que esta herida se va a activar con el progenitor del mismo sexo. Siente más ira hacia este que a sí mismo. Esa es una característica. Dentro de mí voy a tener un enojo muy grande hacia mi padre, más que hacia mí mismo, ¿no? Cuando es con el mismo sexo. Pero si en algún momento yo me siento rechazado por el sexo opuesto, por una mujer, por una amiga, por una hermana, por una familiar que sea mujer, por una novia, por mi esposa o por mi hija, entonces la interpretación mental o la postura que voy a tomar no va a ser culparla de rechazarme, sino que me voy a rechazar hacia mí mismo. ¿Sí ves este movimiento? Cuando es con el mismo progenitor, con el mismo sexo, lo voy a culpar a ellos, ¿no? A ellos les voy a delegar el que me estén causando sus emociones. Con ellos está activada la herida. Pero si en caso, en años posteriores, experimento un rechazo de alguien que es del sexo opuesto, eso me va a causar no que los culpe a ellos de rechazarme, sino que me culpe a mí mismo por este rechazo y me voy a rechazar a mí mismo, ¿no? Entonces también puede pasar, como más adelante vamos a hablar de esto, ya que en el segundo libro de Liz Bourbeau, ella habla de las relaciones entre las heridas, cómo hay heridas que se esconden encima o debajo de otras heridas. Entonces va a ser muy común
que la persona que tenga la herida del rechazo le llame rechazo lo que realmente es abandono, porque esta experiencia de abandono, él o ella la va a experimentar como que si te están rechazando. ¿Qué quiere decir rechazar? Es hacia tu existencia, es hacia tu dignidad, es hacia tu autoestima, hacia tu derecho de existir. Es lo que se va a sentir aquí dentro cuando alguien te abandone, y también porque se activa la herida del rechazo. Así que la herida del rechazo se vive con el progenitor del mismo sexo. La herida de abandono, que tiene la máscara del codependiente, te recuerdo, esta herida de abandono, pues la sufrió una persona que se sintió abandonado, que tuvo un papá, una mamá, ya sea presente físicamente, pero no emocionalmente, o a lo mejor murió un papá o una mamá, o físicamente sí fue abandonado o interpretó este abandono. De acuerdo a Liz Bourbeau, este dependiente acusa al progenitor del sexo contrario de abandonarlo. Entonces, si yo soy hombre, interiormente hay una sensación de culpabilidad hacia mi mamá. Fue mi mamá la que abandonó, no fue mi papá. Y aunque tenga una buena relación con mi mamá, aunque haya sido mi papá el que haya abandonado el lugar, dentro de mí, eso es bien interesante porque normalmente nuestras heridas las vamos a profundizar mucho con la persona que se queda, con quien más convivimos y no con quien realmente se fue. Entonces, en el caso de la herida del abandono, te recuerdo que de acuerdo a Liz Bourbeau, se vive más con el progenitor del sexo contrario. En mi caso, siendo hombre, la voy a vivir más, está activada, hay una relación profunda con mi mamá. Si tú eres mujer, es entonces con tu papá. El dependiente siente fácilmente abandono por el sexo opuesto. Te recuerdo que la herida es el lente o el filtro por el cual interpretamos todas las experiencias de la vida. Todo se va a interpretar por medio de este lente. Yo te ponía el ejemplo no únicamente de un lente que está borroso, sino un lente que es pequeño y por ahí miramos todo, ¿no? Pero como es pequeño no lo podemos ver todo y pensamos que eso es todo. Si el lente se agranda, que es un ejemplo de la sanación, vamos a poder ver más cosas. Pero como el lente se le llama abandono, toda experiencia, pero especialmente con personas del sexo opuesto, en mi caso, con amigas, con novias, con esposa, con hijas, lo voy a interpretar como abandono. Va a ser muy fácil que yo me sienta abandonado. A veces con que me digan que no, con que no me quieran prestar algo, con que yo les invite a trabajar juntos, pero no quieren, con que yo los invite a una fiesta, pero no asisten, o con alguna conversación que tengamos en la cual no estamos de acuerdo. Va a ser muy común que dentro de mí yo siento que me están abandonando, ¿no? ¿Por qué? Porque es el ente por el cual interpretamos todo. Entonces, la herida de abandono se vive con el sexo contrario. En mi caso, papá, mamá. Si tú eres mujer, se vive más con tu papá. Entonces, el dependiente va a ser muy común que acuse a los demás y no a sí mismo de sentirse abandonado. O sea, eso es importante, ¿no? El pensamiento, la creencia interior, la sensación que me va a generar, pues para defenderme de alguna manera, es que tú, mujer, me estás abandonando. A lo mejor no me estás abandonando, no me abandonaste, pero dentro de mí así es como se siente. Cuando es con el sexo, en este caso, opuesto, ¿no? Entonces, acusa a los demás y no a sí mismo de sentirme abandonado. Pero, mira, si en un caso, una persona del mismo sexo, si a lo mejor fue un amigo, a lo mejor fue un primo, a lo mejor fue alguien, y si vivo una experiencia de abandono, entonces no voy a culpar a la otra persona, sino que me voy a culpar a mí. Voy a empezar a indagar y voy a decir, por mi comportamiento me abandonaron, por mi forma de pensar me abandonó, por mi forma de ser, o porque no hice esto, porque hice lo otro. Si ves este juego, por eso es importante saber con quién está activada la herida. En este caso de abandono, como se vive con el sexo contrario, pues va a ser muy común que yo los culpe a ellos, al sexo contrario. Pero una vez que la herida está activada, después de que ya pasaron varios años, si alguien literalmente me abandona, pero en este caso que sea del mismo sexo, entonces me voy a culpar a mí mismo. Entonces este juego siempre va a estar, los culpo a ellos o me culpo a mí, y esto va a depender de con quién se vive la herida de una manera inicial. Muy comúnmente interpreta el rechazo con el abandono, lo que es a la diferencia de la persona que tiene la herida del rechazo. En este caso, el tener la herida del abandono va a hacer que cuando alguien me rechace,
yo piense que en realidad es abandono, cuando en realidad es la herida del rechazo. Entonces va a estar esos juegos también. Pasamos a la tercera herida, la herida de la humillación, que la máscara se le conoce como masoquista, alguien que busca o que agarra un poquito de placer acerca de producirse un cierto dolor, ¿no? ¿Con quién se vive esta herida? Se vive con la madre. ¿Por qué se vive con la madre, no? Y eso es bien importante. En este caso, al vivirla con la madre, va a ser que se sienta fácilmente humillado por el sexo femenino. Va a ser que no quiera compartir trabajos de la escuela voy a poner mi ejemplo de hombre, pero yo soy seguro que a lo mejor te ha pasado o conoces mujeres que no se llevan bien con mujeres o que se sienten siempre en competencia con las otras mujeres. Y en mi caso de hombre, pues va a ser muy común que yo no quiera trabajar con ellas porque me siento humillado por ellas o que interprete las palabras en este caso, de la energía femenina de las mujeres como una humillación, y pues entonces voy a tender a mejor alejarme, ¿no?, del sexo femenino para que no se active esta herida, ¿no? ¿Por qué es que se vive esta herida más comúnmente con la madre? Te recuerdo que no es completamente una regla que hay que seguirla, pero es más común. ¿Por qué? Porque la herida de la humillación tiene mucho que ver con la energía sexual, tiene que ver con nuestra niñez y con cómo nos relacionamos desde la sexualidad con nosotros. Y es muy común que sea la madre la que se encarga de nuestras necesidades físicas, de que nos ayuda a vestirnos, nos dice cómo se hace, cómo nos bañamos, nos dice cómo se come o que nos alimenta también, nos dice cómo nos deberíamos de comportar en la sociedad, en la casa, con otras personas, y cómo nos relacionamos con nuestra sexualidad, ¿no? ¿Cómo me relaciono con mis partes sexuales o con mi energía sexual? Al ser la mamá encargada de esto, entonces es por eso que esta herida se vive con la madre, porque la herida de la humillación está muy, muy, muy relacionada a la sexualidad, ¿no? Otro punto importante. Si es con el sexo masculino, si más adelante yo vivo una humillación legítima con alguien que sea hombre, entonces en lugar de acusar a la otra persona, me voy a acusar a mí mismo y me voy a avergonzar de los pensamientos que yo estoy teniendo, que es bien parecido. En todas las heridas va a ser esto muy común, ¿no? Cuando se activa la herida y es con esta persona, con el mismo sexo, con el sexo opuesto, en este caso con la madre, ¿no?, que representa el linaje masculino, o a todas las mujeres, tanto de mi familia como otras, pues entonces los voy a acusar a ellos de activar la herida o de hacerme sentir humillado. Pero si es con el sexo masculino, o sea, estamos hablando con quien no se activó la herida, más adelante, si sucede esta humillación con ellos, entonces me voy a acusar a mí mismo. O sea, la persona herida se va a acusar a ella misma en lugar de acusar a los demás, y entonces va a empezar a indagar otra vez, se va a avergonzar de su propia esencia, ¿no? En realidad, la vergüenza es una de las emociones o la herida o la emoción que más va a acompañar a la persona con la herida de la humillación. En el caso del rechazo, es el sentirse despreciado, ¿no? O sea, el desprecio. En el caso del abandono, pues va a tener mucho que ver el miedo y el no sentirse capaz. Y en el caso de la humillación, pues la vergüenza y la culpabilidad lo van a estar acompañando, pues por mucho tiempo hasta que empiece a poder trabajar esta herida, ¿no? Y te recuerdo que la vergüenza de la culpa, la emoción de la culpa y la emoción de la vergüenza son emociones que van directamente a tu autoestima, ¿no? Y el autoestima, por eso también se dice que está más relacionado con la mamá que con el papá. Pero vamos a suponer, porque hay casos, ¿no? Y aquí no estamos diciendo qué es lo que tiene que ser la mujer, qué tiene que ser el hombre, cuáles son las responsabilidades de papá y cuáles son las responsabilidades de mamá. No ese es el tema. Pero es más común que la mamá se encargue de estas cosas, ¿no? Culturalmente hablando, ¿no? Pero puede darse que el padre, en este caso, o en otros casos, ya sea porque es un papá soltero o ya sea porque lo decidieron, que sea el papá el que se encargue de dar estas necesidades físicas, de enseñarle a sus hijos desde muy pequeñitos cómo hay que comportarse y cómo se deben de relacionar con su sexualidad. Si es el papá el que se encargó de vestirlos, de alimentarlos, de cargarlos, de irlos a dormir, etcétera, puede ser entonces que también esta herida de humillación se dé con el padre, pero es más común, ¿verdad? Podríamos decir que en un 90%, si hablamos de nuestra comunidad hispana, se va a dar con la madre.
Seguimos a la siguiente herida, la herida de traición. ¿Con quién se da esta? Se vive con el progenitor del sexo opuesto. Si yo soy hombre, la vivo con mamá. Si tú eres mujer, se vive con papá. Se siente fácilmente traicionado con el sexo opuesto. ¿Te das cuenta cómo eso se repite? Eso de fácilmente se siente rechazado, abandonado, en este caso traicionado, de acuerdo a la persona, ¿verdad?, con quien se activó la herida. En este caso, esta herida es muy común que se tenga, que se active, que se relacione, que tengamos ese vínculo con nuestro padre del sexo opuesto. Entonces, eso lo vamos a llevar a otros ámbitos más adelante, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿verdad?, al ser hombre, me voy a sentir muy traicionado por otras mujeres. O sea, ya llevo el programa de traición dentro de mí y entonces cada vez que las personas se salgan del programa que yo tengo de comportamiento, de cómo deberían de ser las cosas, yo me voy a sentir traicionado, pero especialmente con las mujeres, ¿no? En el caso, si tú eres mujer, pues va a ser con los hombres, ¿no? Esta herida se vive en el plano amoroso sexual. Y aquí, pues podríamos meternos a explicar un poquito acerca de cuándo se despierta la energía sexual. A lo mejor has escuchado de los famosos complejos de Edipo y de Electra, que para resumírtelos, es una postura, por así psicológica, que viene de la mitología griega, en el cual se dice que los niños, cuando se empieza a despertar la energía sexual, que nos sucede a todos, más o menos en los 3, 4, 5, 6 años de edad, empezamos a desarrollar una cierta atracción. En mi caso, ser hombre, lo desarrollo con mi mamá. En tu caso, si eres mujer, la desarrollas con tu papá. Y hay un momento que nos empezamos a enamorar de ellos, ¿no? Entonces, se necesita que la energía sexual esté despierta para que se experimente una traición. Si no ha sido despertada, pues entonces todavía no se puede experimentar, ¿no? Entonces, vive la traición cada vez que el progenitor del mismo sexo se siente traicionado. En este caso, si yo puedo ver o sentir que mi mamá se siente traicionada por mi papá, esa sensación yo la voy a adoptar también. Entonces yo tomo a mi mamá de alguna manera, desde que soy niño, como que si fuera yo mismo. Entonces, cuando alguien la traiciona a ella, o si ella también interpreta que es traicionada sin haber sido traicionada, yo voy a interpretar esto también. Entonces, si mi papá traiciona a mi mamá, yo siento que es a mí a quien me está traicionando, ¿no? Y ahí es donde se activa la herida. Entonces, entender lo que es este plano de la energía sexual, de la relación, cómo se da con papá y con mamá, va a ser muy importante. Y en este caso, porque lo que queremos hacer, lo que queremos aportar es una pequeña ayuda para saber con quién hay que trabajar más y poder traer eso a la conciencia para ver si podemos interpretar las cosas de otra manera y ser conscientes de que la herida está dentro de mí, no afuera de mí, que las personas pues puede ser que se traicionen entre ellas, pero no necesariamente eso debería de generar un lente dentro de mí que haga que yo me siga sintiendo traicionado. Y la última herida, que es la herida de la injusticia, se vive con el progenitor del mismo sexo. Como todas las demás, entonces al ser con el mismo sexo, la persona rígida, que es el nombre de la máscara, el que tiene la herida de la injusticia, va a acusar a las personas del mismo sexo de ser injustas con él, ¿no? En mi caso, pues voy a interpretar que los hombres, ya sea alguien que es mi patrón en mi compañía, un maestro, a lo mejor un tío, un padrino, un abuelo, los voy a etiquetar o a juzgar como alguien que son muy, muy injustos conmigo. Y eso no estoy diciendo que no sea verdad esto, pero como ya tengo un lente interior que hace que interpreto de esta manera y es con el mismo sexo, pues entonces lo voy a amplificar, ¿no? Si lo experimenta con el sexo opuesto, se acusará el mismo, que pasa lo mismo con todas las heridas, ¿no? Mi herida está activada con mi papá, entonces yo lo voy a culpar a él y a todos los hombres. Si mi herida está activada con mi mamá, la voy a culpar a ella y a todas las mujeres, ¿no? Que se vayan uniendo a mi historia de vida, ¿no? Pero si mi herida es con mi papá, cuando en verdad yo tenga una experiencia de injusticia con el sexo opuesto, en lugar de culparlas a ellas, me voy a acusar, me voy a culpar a mí mismo. Entonces voy a venir a buscar razones que justifiquen en el que ellos fueron injustos, pero fue por mi culpa. Ese es el juego mental que tenemos dentro de todos, ¿no? Entonces, a veces las experiencias de injusticia son verdaderamente experiencias de traición.
Más adelante vamos a tener más videos basados en el segundo libro de Liz Bourbeau, donde ella explica cómo es que una herida se puede esconder detrás de la otra y son tan sutiles y a veces tan parecidas que pensamos que es una herida cuando en verdad es otra. Y aquí el punto es que al identificar una herida, pues entonces yo sé qué camino seguir para poder trabajarla. Si yo sé que es con mi mamá, pues entonces yo ya sé que tengo que hacer un trabajo con ella, ir a un taller de cómo sanar la herida de madre, cómo sanar el linaje femenino dentro de mí, cómo sanar esta herida, pero en relación con mi mamá. Posiblemente voy a tener que después hacer cartas para poder sacar las emociones, o a lo mejor voy a tener que hacer pláticas con ella. Voy a tener que empezar a reconocer más atributos que ella tiene para poder minimizar todo este historial de culpas que yo he agregado hacia ella, y sobre todo voy a dejar de pensar que es culpa de ellos y voy a saber que la herida está dentro de mí y que ya nací con esas heridas, ellos únicamente las activaron y que es mi responsabilidad trabajar en ellas, y que entre más trabajo con ellas, pues entonces va a ser más fácil mi relación con todo, conmigo, con mis padres, con mi esposa, con mis hijos, con los demás, con la creación, con la vida. Estas son las 5 heridas, y también pues te presentamos con quién es con quien más se vive estas heridas. Espero que te haya ayudado, y como puntos finales o importantes te quería mencionar estas cosas. Entre más daño nos hace una herida, más vamos a recriminar al progenitor con quien se activó la herida de que ellos son responsables. Entonces, del 1 al 10, si la herida está el número 7, pues entonces a ese mismo nivel yo voy a decir mi papá es el responsable, ¿no? Los voy a culpar a ellos. Si la herida se sube al número 9, pues como hay más dolor dentro de mí y el cerebro tiene esas funciones de que utiliza la culpa hacia afuera o el enojo, o sea, el buscar culpables en realidad es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro, porque como no sabemos lidiar con el dolor, no sabemos ir hacia adentro, entonces nos hace ir hacia afuera. Es un mecanismo de defensa y es completamente normal que esto pase. Lo que estamos aquí tratando de enfatizar es que como eso sucedió cuando éramos niños, esos mecanismos eran importantes y nos salvaron la vida. Pero ¿qué es lo que ha pasado durante el tiempo? Que seguimos con la máscara, seguimos con el dolor, seguimos culpándolos a ellos y ahora nos culpamos a nosotros mismos también, creyendo que al culparnos de alguna manera estamos haciendo algo bueno, cuando en realidad nos estamos dañando más, dañándonos y dañando a otros. Entonces aquí el punto es que ahora de adultos ya no necesitamos las máscaras, ya no necesitamos tantos mecanismos de defensa, sino que ahora necesitamos desarrollar conciencia y poder ir bajando los mecanismos. O sea, ¿cómo se baja? Únicamente ser consciente de que se activa, ¿no? Cuando la herida se activa, una vez que hacemos este proceso de identificar la herida, conocemos los comportamientos y sabemos incluso quién, quiénes o dónde se activa la herida, voy a desarrollar conciencia para ir minimizando el impulso que tiene, ¿no? El impulso emocional que me hace reaccionar de tal manera. Pero eso es importante saberlo. ¿A qué nivel yo recrimino? ¿A qué nivel yo culpo a los demás? Al mismo nivel del dolor que yo tengo, ¿no? Y durante el tiempo puedo yo tomar decisiones que hagan que mi herida vaya creciendo o decisiones que vayan minimizando. Así que sanar mi herida de alguna manera casi como mágica va a hacer que yo deje de culpar a los demás. El dolor lo desahogamos con personas del mismo sexo que el progenitor que se encargó de activar. O sea, si mi mamá fue la que se encargó de activar o quien yo relaciono esta herida, ¿te recuerdas las heridas de las que estábamos hablando? Entonces más adelante, sin yo darme cuenta, voy a utilizar a las personas del sexo de mi mamá, o sea, a las mujeres, y en ellas yo voy a desahogar el dolor que yo tengo. Eso se mira como muy feito, ¿no? Y por eso es que más importante ser consciente de esto y que tú mires tu historia. Aquí estamos tratando de que lo hagas sin culparte, pero si viene la culpa que hacemos con ella, pues aceptarla, ¿no? Y poco a poco desarrollar conciencia de que esta culpa se tiene que ir minimizando. Entonces, el dolor lo desahogamos con personas del mismo sexo que el progenitor que se encargó de activar la herida. Si en tu caso te relacionas más con tu papá, que fue él quien activó la herida de abandono, entonces tu dolor de abandono lo vas a ir a desahogar en hombres allá afuera. Y esos hombres no tienen que ser tu novio o tu esposo, ¿no? Pero va a ser más común que con un novio, que con un esposo y con un hijo se desahoguen más. Y por eso es que votamos por la sanación, por el proceso interior para poder trabajar eso y por la educación, ¿no? Porque a más conscientes, a más sanación,
menos desahogo va a haber. Sin embargo, el desahogar sobre otros es algo casi imposible de quitar, ¿no? Así es como que funciona la vida y es nuestra responsabilidad el día de hoy ir minimizando eso. Me refiero a que es casi imposible porque teníamos 5 años, teníamos 7 años. ¿Cómo le quitamos eso a alguien que tiene 8 años, 9 años? Si a veces no te das cuenta, si las actitudes las desarrollas hasta que tienes 15, hasta que tienes 20, que tienes 30, posiblemente alguien me está viendo y tiene 40, 50, 60 años. Y ahorita estás aprendiendo por primera vez esta información, que con mucho cariño te la compartimos sin que las tomes como reglas, ¿no? de vida, ¿no? Entonces lo que queremos es no desahogar en otras personas, sino que aprender formas saludables de poder liberar la energía traumatizada, que es desahogarlas, pero de formas correctas, ya que esa energía estancada no la podemos eliminar, no la podemos matar, pero sí la podemos transferir o la podemos transformar. Así que son polaridades, ¿no? Del odio al amor. Son una misma línea y queremos movernos para el lado del amor. Si es con la madre, pues aquí ven un ejemplo, pues entonces lo voy a desahogar sobre amigas, sobre novias, sobre esposa o sobre mis hijas, ¿no? Este linaje, femenino, ¿no? Reprochamos por tener las mismas heridas que nosotros. ¿Por qué? Porque si yo me identifico con mi mamá con la herida del rechazo, en realidad lo que estoy reprochando intensamente es que ella también tiene esa herida y las compartimos. Pero como yo no tengo esta información, entonces no tengo la oportunidad de que exista la realidad de yo decir, mamá, ¿sabes qué? Ya me di cuenta qué pasa. Lo que pasa es que tú tienes la herida del rechazo, yo también la tengo. ¿Qué tal si trabajamos esto? Y así, ¿verdad? Ya no nos los tenemos que activar. O sea, eso no sucede en la infancia porque no teníamos esta información. Pero hoy ya sabemos que la razón por la cual nos enojamos tanto, por la cual tenemos tanto miedo, por la cual culpamos tanto, es porque compartimos historia, compartimos heridas, ¿no? Los códigos de las heridas de mi mamá, también los códigos buenos, pero en este caso estamos hablando de heridas, están dentro de mí y es por eso que conectan tanto. La misma herida que tú tienes es la misma herida que tiene tu mamá o tu papá y posiblemente ellos no lo saben porque ellos no estudiaron psicología, porque ellos no fueron a talleres para poder sanar sus heridas, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, aunque a veces eso que hicieron se mire tan injusto, tan incorrecto, pero era lo único que tenían. Y como otro punto importante, pues a la larga, no importa con quién sea, si es con papá o con mamá, porque de todos modos terminamos condenándonos a nosotros mismos por este dolor que tenemos y por las reacciones que hemos tenido. Por eso es que no es tan importante. Es importante para tener otros datos, otras herramientas para saber cómo trabajarlo, pero no se trata de que si es mamá, si es papá, si lo culpo o no. Aquí el asunto es que todo el dolor está aquí adentro y hace que nos condenemos, privándonos de poder sanar. Y como punto final, las heridas no pueden sanarse más que con un perdón verdadero a nosotros mismos y a nuestros padres. Así que esto es lo que ha sido este tema. Espero de corazón que te haya gustado, que te haya ayudado, especialmente esta última parte. No vamos a poder sanar a menos que desarrollemos, que trabajemos en un perdón profundo, sea nuestros padres y sea nosotros mismos. Y por eso es tan importante esas palabras que se ven afuera, integrar a mamá y a papá. Se dice fácil, ¿no? Perdonar es un proceso. Te repito que perdonamos cuando es el tiempo. No es tu culpa no haber perdonado antes, tampoco no es tu culpa el no saber cómo hacerlo. Aquí únicamente te estamos motivando o proponiendo que esta información te puede ayudar como un recurso para que busques allá afuera ayudas. Y también te motivamos, aquí promovemos también la terapia, que busques a alguien conocedor de estos temas, alguien que sepa cómo trabaja la mente humana, cómo trabajan las heridas, cómo trabaja el cuerpo, la energía traumatizada, para que en un acompañamiento profesional tu sanación pueda ser más posible y, por qué no decirlo, hasta menos dolorosa o con menos errores. Así que esperamos que te haya gustado este taller. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que puedas ver los siguientes videos, ya que vamos a tener muchos más videos relacionados al tema de las heridas emocionales y de cómo poder sanarlas, qué podemos hacer. Así que es todo de mi parte y nos miramos en el siguiente video.